Saludos, bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a abordar la derivación de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, y vamos a resolver un conjunto de problemas referentes a este tema y que en los que se muestran, mejor dicho, cómo se utilizan estas ecuaciones que se van a derivar. Entonces, para derivar las ecuaciones que describen cómo se mueven los objetos con variación uniforme en su velocidad o con aceleración constante, pues se parte de las expresiones que se tienen para la aceleración y para la velocidad. Si nosotros partimos de la definición de la aceleración como la derivada temporal de la velocidad, y si nosotros escribimos esta misma definición simplemente agregando la diferencial del tiempo en ambos lados de la expresión, pues resulta que lo que tenemos en el miembro izquierdo es la definición de la diferencial de la función v. Bien, entonces esto que está aquí, la derivada de v respecto al tiempo dt, es la diferencial de v. Si nosotros integramos en ambos lados de la expresión, pero además considerando que la aceleración es constante, entonces resulta que la integral de la diferencial de v será v evaluada en los límites, evaluada en t, menos lo que resulte de evaluarla en t0. Bien, por otro lado, si la aceleración es constante, puede expresarse fuera del signo de integración, y la integral de la diferencial del tiempo simplemente va a ser el tiempo evaluado en los límites superior e inferior. Por tanto, vamos a tener esta expresión. Si nosotros ponemos o sumamos en ambos miembros la velocidad en el tiempo inicial. Bien, entonces esto que tendremos aquí va a ser la expresión de la velocidad para movimientos que son con aceleración constante. Ahora, si nosotros decimos que el tiempo inicial es justo cuando activamos el reloj, es decir, nosotros presionamos nuestro cronómetro en cuanto el objeto se empieza a mover, entonces a t0 la podemos considerar como 0 segundos, 0 horas, 0 lo que sea. Así, el segundo término de esta expresión se simplifica y nos queda lo que nosotros conocemos como la velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Bien, entonces esta expresión la vamos a utilizar junto con la expresión o la definición de la velocidad como la derivada temporal de la posición. Bien, entonces nuevamente, si nosotros esta expresión la ponemos y le agregamos el diferencial de t en ambos lados de la ecuación, pues resulta que el primer miembro es lo que se conoce como la diferencial de x, ¿verdad? Es decir, la derivada por la diferencial de la variable independiente es la diferencial de la función, que en este caso la función es x, la función de posición. Y ahora en v ya acabamos de obtener la expresión para v, es decir, la expresión para la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a integrar en ambos lados de la ecuación, y en v vamos a poner lo que acabamos de obtener, que es a por t más v0. Entonces vean que si distribuimos tanto el signo de integral como el símbolo de diferencial a ambos términos, hay un teorema por ahí en cálculo diferencial que dice que la suma de funciones, perdón, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Entonces aquí tenemos la integral de una suma, eso va a ser igual a la suma de las integrales. Bien, ahora nuevamente
recordamos que a la estamos tomando constante, entonces se pone fuera del signo de integral e integramos. Sería t cuadrada sobre 2, la integral de t, más la integral de la diferencial del tiempo evaluada en el tiempo t y en el tiempo inicial, ¿verdad? Y recordamos, el tiempo 0 lo vamos a considerar como en donde se empiezan a contar los minutos. Entonces, así, este término no va a aparecer, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos evaluado, sería x en el tiempo t menos x en el tiempo inicial. Eso correspondería a la posición inicial, ¿verdad? Este es el resultado de integrar esto que tenemos aquí. Es decir, eso sale de esta integral. Bien, eso sale de esta integral. Y nosotros ponemos a sobre 2, es este a sobre 2. Bien. Este t cuadrada va a ser evaluado en t y en t inicial. Entonces aquí está evaluado. Vean que está al cuadrado. Aquí está evaluado en t, menos la evaluación en t0. Más la velocidad inicial por t. Y aquí hay un más por menos, es menos v0 por t0. Y tenemos esta expresión. Nuevamente consideramos que t0 es igual a 0 y entonces no va a aparecer este término en la siguiente expresión. Y vamos a decir que x en t0 la vamos a representar como x0. Entonces así tendremos eliminado este término se va a eliminar, este término se va a eliminar y solamente nos va a quedar a sobre 2 por t cuadrado. Aquí lo tenemos, más v0 por t. Aquí lo tenemos. Y este x0 que viene de acá está restando y se va a expresar en el segundo miembro como sumando. Bien. Entonces, estos dos recuadros que tenemos en amarillo es el resultado del proceso que hemos estado haciendo de integración de las ecuaciones de movimiento. Estas integrales de ecuaciones de movimiento, bueno, las ecuaciones de movimiento las podemos considerar a estas en su forma diferencial o aquí que ya las tenemos integradas, ¿verdad? Resulta que a partir de estas dos expresiones que tenemos en los recuadros en amarillos, deberemos ser capaces de resolver prácticamente todos los problemas relacionados con el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y ahora vamos a mostrar el uso de estas dos ecuaciones. Para ello vamos a tomar este primer ejemplo, en donde se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial, ¿verdad?, de 52.5 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al punto más alto? La segunda pregunta es, ¿cuál va a ser esa altura? Y después, ¿en cuánto tiempo estará a 27 metros sobre el suelo? Bien, entonces empezamos escribiendo, bueno, consideremos que este es tiro vertical. Y el tiro vertical es un ejemplo del movimiento rectilíneo con aceleración constante. La aceleración está dada por la gravedad. Entonces, nosotros podemos escribir la expresión de la velocidad, ¿verdad? De las ecuaciones que teníamos en los recuerdos, la velocidad era igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Nosotros conocemos la aceleración, que es la de la gravedad, y conocemos la velocidad inicial, que es 52.5 metros sobre segundo. Ok. Entonces, en el punto más alto, es justo en el punto en el que la pelota cambia su velocidad, cambia la dirección de su movimiento. Primero va hacia arriba, en un tiro vertical, va hacia arriba, llega al punto más alto y después disminuye. Resulta ser que en el punto más alto
se cumple que la velocidad sea cero. Si esto no fuera así, seguiría subiendo. Entonces, en el punto más alto, la velocidad va a ser cero y posteriormente la velocidad va a ir en dirección hacia abajo. Bien, entonces esta expresión que tenemos de la velocidad la igualamos a cero por esa propiedad de que en el punto más alto la velocidad es igual a cero. Entonces la igualamos a cero y lo que obtenemos es esto. ¿Sí? Es decir, es la misma que esta, pero igualada a cero. Nosotros aquí vamos a resolver para el tiempo, o como coloquialmente le llaman algunos, despejar el tiempo. Y encontramos que el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, es decir, al punto en el que la velocidad es cero, es de 5.35 segundos. Listo, ya tenemos nuestro primer inciso. Ahora, para encontrar la solución al segundo inciso, debemos de recordar cuál es nuestra función de posición, o la ecuación o la expresión matemática de la función de posición. Y es esta que tenemos aquí subrayada en rojo. Y simplemente tenemos que anotar los números, por ejemplo, la aceleración, sabemos que es la de la gravedad, la velocidad inicial, ya la conocemos, y si suponemos que el 0 es la posición inicial, entonces no tendremos x0, porque si al suponer que nuestro origen está en el punto de partida, la posición inicial es 0. Bien, entonces ya conocemos esto y además conocemos el tiempo. Queremos saber la posición en el tiempo en el que llega al punto más alto. Bien, entonces lo que se debe de hacer es evaluar la función de posición en el tiempo que sabemos que se encuentra en el punto más alto. Entonces evaluamos, es decir, en lugar de tiempo, ponemos 5.35 segundos en la función de posición, ¿verdad? Aquí. Aquí también. Aquí lo tenemos. Aquí, ¿verdad? Este proviene de aquí, ¿verdad? Ok. Y entonces simplemente realizamos las operaciones. Si ustedes realizan las operaciones, se van a dar cuenta que, bueno, aquí tenemos un pequeño error. Sería 140.49 metros. Esa sería la altura. Ok, vamos a escribirla. Y ya tenemos aquí la altura. Ya hemos corregido el resultado y aquí tenemos la altura. 140.49 metros. La altura máxima. Y ahora nos piden en cuánto tiempo se encontrará la pelota a 27 metros sobre el suelo. Resulta que lo que tenemos que hacer es considerar, ok, ¿qué conocemos? Conocemos la altura, es decir, la posición. Por tanto, nos preguntan, ¿cuál es el tiempo cuando la posición es de 27 metros? Eso significa que en lugar de x de t, vamos a poner 27, ¿verdad? Así. Y después vamos a escribir esta expresión de la posición. Aquí está. Eso nos genera una ecuación de segundo grado, la cual se va a quedar de tarea para que la resuelvan pues de la forma en la que ustedes sepan. Por ejemplo, con la forma más conocida, con la fórmula general. La fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Entonces, resolver esta ecuación de segundo grado nos va a dar dos valores, porque nos va a dar, es una ecuación cuadrática, entonces nos deben salir dos valores en los cuales la pelota se encuentra a 27 metros sobre el suelo. Y eso concluiría el primer ejemplo. El segundo ejemplo es un atleta que está en una carrera de 100 metros y va a acelerar de manera uniforme durante los primeros 35 metros.
Posteriormente, va a seguir corriendo con la velocidad que ganó en los primeros 35 metros. Entonces, si el atleta recorrió los primeros 35 metros en 5.4 segundos, se deberá determinar su aceleración, la velocidad final y el tiempo que tarda en completar la carrera. Entonces, ok, la información que tenemos es la posición, porque sabemos que después de 5.4 segundos ha recorrido 35 metros. Entonces vamos a utilizar la expresión de la posición y vamos a hacer algunas aclaraciones o algunas observaciones que nos ayudarán a simplificar las expresiones matemáticas de nuestro problema. Entonces, aquí vamos a observar que en una carrera, y eso básicamente es en todas las carreras, ya sea de atletismo, de automovilismo, de motocicletas, etc. En prácticamente todas las carreras, realmente yo no conozco un ejemplo en el que no sea así, los atletas tienen una velocidad inicial cero, es decir, no hay nadie que empiece a correr antes de los demás. Además, si consideramos que la meta es el origen, entonces la velocidad inicial y la posición inicial serán cero. Esto va a facilitar nuestras expresiones, ya que este término y este término se simplificarán por ser ambos cero. Bien, así nuestra función de posición simplemente, eso quedó feo, simplemente consistirá de este término, que es lo que tenemos aquí. Bien, ok. Entonces, si esa es nuestra función de posición, simplemente tenemos que, digamos, resolver, o como ya dije, como a veces mencionan de manera informal, despejar la aceleración. Y entonces nos queda que la aceleración es 2 veces la posición sobre el tiempo al cuadrado. Conocemos la posición y conocemos el tiempo en el que se encuentra en esa posición. A los 5.4 segundos se encontró en 35 metros. Si nosotros hacemos las operaciones, obtenemos que la aceleración es de 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Si ahora ya tenemos la aceleración, la podemos escribir en la ecuación de la velocidad para este tipo de movimientos. Entonces, la velocidad inicial, como dijimos, esta es cero y solo nos va a quedar la aceleración por el tiempo. La aceleración la acabamos de obtener y el tiempo es 5.4 segundos. Eso es lo que tarda en ganar la velocidad final. Porque recuerden que después de los 35 metros, la velocidad va a ser la misma. Por tanto, la velocidad ganada en los primeros 35 metros va a ser la velocidad final. Bien, ya no va a aumentar porque aquí dice que los siguientes metros los sigue corriendo a velocidad constante. Por tanto, la velocidad final debe ser la misma que la velocidad ganada en los primeros 35 metros. Entonces, aquí tenemos nuestra velocidad final. Ahora, nos piden cuánto tiempo tardará en completar la carrera. La velocidad en la segunda parte de la carrera, es decir, tenemos una pista y una parte de la pista tiene 35 metros y el resto tiene 65 metros. Esta primera parte de la carrera la va a hacer con aceleración y esta la va a hacer con aceleración igual a 0, es decir, con velocidad constante. Entonces, como la velocidad es constante en la segunda parte de la carrera, entonces la velocidad aquí sí se puede escribir simplemente como la distancia entre el tiempo. Por tanto, el tiempo nos va a quedar como la distancia entre la velocidad, ¿verdad?
Nosotros sabemos cuál es la distancia, que son 65 metros, y sabemos la velocidad con la que recorrió todos esos 65 metros, que es de 12.96 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al evaluar esas cantidades, nos queda un tiempo de 5.12 segundos. Ese tiempo va a ser simplemente de la segunda parte de la carrera. Pero la primera parte de la carrera la recorrió en un tiempo de 5.4 segundos. De manera que el tiempo total que hizo para la carrera será el tiempo de los 35 metros más el tiempo de los 65 metros. Eso va a ser igual a 10.62 segundos aproximadamente. Bien, entonces vamos a ver. Ok, vamos a dejar esto limpio. Ok. El siguiente problema es también muy simple. Y tenemos a un camión que recorre 220 metros en 10 segundos mientras desacelera a una razón constante, es decir, mientras lleva una aceleración de frenado o una desaceleración de 0.6 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que determinar la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia recorrida en los primeros 1.5 segundos. Nuevamente utilizamos las expresiones. Aquí vamos a utilizar la expresión de la posición. ¿Ok? Y decimos, si consideramos que cuando empieza a frenar es el origen, entonces la velocidad inicial es 0. Por tanto, este término se simplifica. Sabemos además que recorre 220 metros. Entonces, si recorre 220 metros, en la posición irá 220 metros. La aceleración la vamos a poner negativa porque hemos considerado, o al menos yo mentalmente, supongamos, vamos a tomar, ¿dónde está? Vamos a decir que si tenemos un sistema de coordenadas, ¿verdad? En este sistema de coordenadas, nosotros empezamos a observar la desaceleración en un punto, y en ese punto lo etiquetaremos como el origen. Y vamos a decir que el objeto se mueve en esta dirección. Pero si va frenando, eso significa que la aceleración es en la dirección contraria. Por tanto, la aceleración tendrá signo negativo. Puede ser en caso contrario, puede ser que yo, por ejemplo, esté suponiendo, porque aquí no hablan que se mueva hacia la derecha o se mueva a la izquierda, que se mueva el objeto en esta dirección. Eso significa que la aceleración va a aparecer en dirección positiva del eje horizontal, ¿verdad? Entonces, este signo salió porque yo consideré que el objeto inicialmente lleva una velocidad inicial positiva, es decir, se mueve a la derecha. Y si se mueve a la derecha pero va frenando, su aceleración va a la izquierda. ¿Ok? Bueno, espero no se confundan. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Con confianza. Entonces, vamos a ver. Tenemos la aceleración y esa distancia la recorrió en 10 segundos. Entonces vamos a evaluar nuestra expresión de la posición para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en 10 segundos en el primer término y también en el segundo término, es decir, aquí y aquí. Es decir, aquí y aquí. ¿Ok? Si evaluamos eso, vamos a obtener esto que tenemos aquí, ¿verdad? Y si ahora, nuevamente, resolvemos para la velocidad inicial, o como ya dije, como vulgarmente o coloquialmente le dicen, despejamos la velocidad inicial, entonces nos va a quedar esto que tenemos. Al realizar todas las operaciones, tenemos que la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. Bien, ok. Ahora, para hallar la velocidad final,
pues simplemente tendremos que considerar en nuestra expresión de la velocidad que ya conocemos la velocidad inicial. Entonces, en la velocidad inicial, escribimos el resultado que conocemos, el tiempo es de 10 segundos y la aceleración ya la conocemos. Ya saben, con su signo negativo. Si nosotros realizamos las operaciones, resulta que la velocidad después de los 10 segundos es de 19 metros sobre segundo. Ok. Ahora, para encontrar en qué posición se encuentra al segundo y medio, entonces simplemente utilizamos esta expresión con las cantidades conocidas. Esta ya la conocemos. También conocemos la aceleración con esas cantidades conocidas en 1.5 segundos, ¿verdad? Es decir, en lugar del tiempo general ponemos 1.5 segundos. Aquí no es que se estén multiplicando. Ojo, cuando ustedes ponen una cantidad, por ejemplo, y ponen esto, significa que y depende de x. Pero si pongo así, significa que y la estoy evaluando en 2. Entonces no significa que estén multiplicando. Ojo con su notación matemática. Aquí estamos diciendo x en 1.5 segundos. Al realizar estas operaciones, resulta que la posición a los 1.5 segundos es de 36.8 metros aproximadamente. Muy simple. Vamos a revisar otro problema. Y así llegamos a este problema que realmente me parece que es un poquito más interesante o un poquito más elaborado. Tenemos una rampa, ¿verdad? Una rampa en la que se colocan cajas en intervalos uniformes, es decir, cada determinado lapso de tiempo se va a colocar una caja. Esa caja, una vez que es colocada en la parte superior, se va a deslizar hacia abajo y va a tener una aceleración uniforme. Saben, bueno, la información que nos dan es que el intervalo de tiempo va que entre caja y caja permite que las cajas van a estar separadas entre ellas en principio por 6 metros. Es decir, que el tiempo que dan entre caja y caja hace que la primera caja ya esté a 6 metros, ¿verdad? Ay, tal vez un poquito más allá. Ya esté a 6 metros de la posición en la que fue soltada originalmente. ¿Ok? Bien, entonces nos dicen que un segundo después, es decir, esta se deja aquí y después pasa un segundo. Y esta ya llegó a 6 metros y después pasó un segundo. Después las cajas se encuentran separadas por una distancia de 10 metros. Nos piden que calculemos el tiempo que hay entre caja y caja, es decir, el tiempo que tardan en depositar cada vez una caja diferente y además la aceleración entre las cajas, o la aceleración de las cajas, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Vamos a empezar, como siempre, de alguna de las dos ecuaciones que tenemos para describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, la de la posición. Nuevamente, como esa caja se deja en un punto, la velocidad inicial va a ser 0, ¿verdad? Esta va a ser 0. Y si consideramos que en el punto en donde se dejan las cajas es el origen, entonces la posición inicial también será 0. Así, solamente tendremos un término como la ecuación de movimiento de las cajas. Bien, ok. Entonces, vamos a ver. Nos queda esta expresión de movimiento
Y cuando ha pasado el tiempo R, digamos el tiempo entre caja y caja, pues la primera caja ya se ha desplazado 6 metros, es decir, está aquí en t igual a 0, pero en t r ya se encuentra aquí, ¿verdad? Ok, entonces la posición al tiempo r es de 6 metros. Entonces es a, ¿verdad? T, ¿pero cuál t? Pues tr al cuadrado sobre 2. Lo que nos piden que encontremos es esta a y este tr. Ok, entonces a esto que acabamos de escribir, a la última expresión, le vamos a llamar la ecuación 1. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Bien, esa va a ser la ecuación 1. Ahora, nos dicen, un segundo después, esta caja habrá caído una distancia, pero esta también habrá caído otra distancia. De manera que la distancia entre cajas ya no va a ser de 6 metros, sino va a ser de 10 metros. Bien, entonces vamos a decir, ok, el tiempo ahora ya no va a ser, el tiempo para la caja de abajo ya no va a ser R, sino va a ser R más un segundo. Y entonces tendremos que encontrar la posición en el tiempo R más un segundo. Entonces, la función de posición la vamos a evaluar en el tiempo R más un segundo. Como solamente tenemos que elevar al cuadrado este tiempo, porque aparece aquí en la función de posición, nos va a quedar así. A por tr cuadrado más 2tr más un segundo cuadrado. Separamos la aceleración para cada uno de estos términos. Nos va a quedar a por tr cuadrado sobre 2 más a por tr más a sobre 2. Ojo, aquí ya lleva la unidad de segundo cuadrado y aquí ya lleva la de segundo, porque este segundo, a pesar de que no se ve aquí porque es el 1, pues aquí ya las unidades siempre están presentes. Ok, esa sería la posición de el paquete A, que ya ha recorrido lo de TR más lo de un segundo. Bien, ese sería, digamos, XA. Ahora, XB, ¿cuánto ha recorrido? Pues XB solo ha recorrido lo de un segundo. ¿Sí? Porque mientras A ya tardó cayendo TR más un segundo, B solo ha caído un segundo. Entonces, para saber la distancia, bueno, vamos a sacarla por aquí. Si nosotros en lugar de t cuadrada ponemos 1, nos va a quedar un segundo cuadrado, nos va a quedar a sobre 2, pero ya sin unidades de tiempo, solo nos va a quedar menos 9.8. No, porque no sabemos la aceleración, pero si fuera la gravedad solo sería menos 9.81 metros sobre 2, porque ya se está eliminando aquí la unidad de tiempo cuadrática. Bien, entonces, vamos a ver. Sería la posición de XA, que es esta, la posición al tiempo R más un segundo, esta, menos la posición al segundo, es decir, después de que ha transcurrido un segundo. Ok, entonces, X de TR más un segundo ya la conocemos. Es esto que tenemos aquí. Y solo lo reescribimos. Aquí está. Menos la posición después de un segundo, es decir, X después de un segundo, en lugar de T solo ponemos 1 y nos va a quedar esto que está aquí. Bien. Si lo restamos, este y este término se simplifican y nos va a quedar esto. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vean que tenemos en común la A y la TR en ambos términos. Entonces lo podemos factorizar, ¿verdad? Aquí tenemos A, aquí tenemos A, aquí tenemos TR,
Aquí también tenemos TR, solo que aquí la tenemos al cuadrado. Entonces nos va a quedar A por TR. Y aquí como la tenemos al cuadrado nos queda un TR sobre 2. Más 1, porque 1 por ATR es este término que está aquí. Ok. Y eso, esa resta o esa simplificación, pues es la posición de la caja cuando ya ha transcurrido un tiempo TR más un segundo, menos la posición de la segunda caja cuando ha transcurrido un segundo. Y ya dijeron que eso es igual a 10. Entonces aquí ponemos igual a 10. En esta última expresión, la expresión que tenemos simplificada o factorizada, le vamos a llamar la ecuación 2. Bien, esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, vean que tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, y tenemos dos incógnitas, la aceleración y el tiempo R o TR. Entonces, hay diferentes maneras de resolverlo, estoy seguro. Yo me fui por la que consideré más fácil. Y lo que hago es dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, que es la que tenemos aquí. Entonces ponemos completita la ecuación 2. Aquí me falta un símbolo de fracción, una línea para indicar que están dividiendo. Entonces es A por TR sobre 2 más 1, que es lo que tenemos aquí. Eso es igual a 10. Fracción o entre A por TR al cuadrado sobre 2. Aquí está. Y del otro lado es entre 6, porque pues es entre 6, ¿no? Ok. Vean, se van a simplificar algunas cantidades. Esta aceleración se simplifica con esta aceleración, TR con TR, pero nos va a quedar un TR porque este está al cuadrado, sobre 2. Entonces en el numerador nos va a quedar TR sobre 2 más 1, porque el factor que teníamos aquí ya se ha simplificado. Entonces nos queda TR sobre 2 más 1, más un segundo, sobre TR sobre 2. Es decir, este TR sobre 2. Y 10 metros entre 6 metros, se simplifican las unidades. 10 entre 6 son 5 tercios. Bien, entonces son 5 tercios. Y vamos a continuar, vamos a bajar un poquito para poder continuar con el procedimiento. Ok, entonces vean, esta expresión que tenemos aquí la vamos a simplificar. Entonces esto que está aquí lo tenemos en el denominador. Entonces es posible que podamos decir multiplicamos en ambos lados de la ecuación por esta cantidad, o como coloquialmente le dicen, esto está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿no? Que no es, digamos, tan propio. Podríamos decir, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por TR sobre 2, de manera que en el primer miembro se va a simplificar y nos va a aparecer en el segundo miembro. Entonces nos va a quedar aquí. Ya no tenemos el TR sobre 2 dividiendo, sino que ahora lo tenemos aquí multiplicando, ¿verdad? Entonces 5, 3 por 2 son 6, entonces nos queda 5 sextos de TR, ¿verdad? Ok, ahora TR sobre 2 lo vamos a quitar de este lado, lo vamos a quitar de este primer miembro, sumando, o mejor dicho, restando en ambos lados de la ecuación este término, es decir, TR sobre 2. De manera que aquí se va a simplificar, pero en el otro lado va a aparecer restando. Aquí está. Ya solo tenemos el 1 segundo, que es este, y este que está aquí. Va a aparecer aquí restando, porque lo hemos restado en ambos lados de la ecuación. Entonces, si hacemos la resta de fracciones, queda 5 sextos menos 1 medio,
Eso es igual a 1/3. O TR sobre 3. Si nosotros resolvemos para TR, este 3 va a aparecer multiplicando en el primer miembro. Y 3 por un segundo nos va a quedar 3 segundos. De manera que el tiempo de retraso entre caja y caja es de 3 segundos. Cada 3 segundos se pone una caja nueva, una caja diferente. Y con esto ya hemos hecho la parte más laboriosa del problema, en el que se nos pide el valor de TR. Ok, ojo con este procedimiento. Si tuvieron alguna duda, vuelvan a ver el video, revisen el procedimiento. Ustedes tienen que hacer paso por paso los desarrollos. Bien. Y para la segunda parte nos dice, determina también la aceleración de las cajas. Esto es muy fácil porque ya tenemos, por ejemplo, la ecuación 1. Entonces, con la ecuación 1, nosotros lo que podemos hacer con esta ecuación 1 es evaluar esta ecuación 1 en el tiempo que nosotros conocemos. Es decir, es 6 metros es igual a por TR al cuadrado sobre 2. Pero ese TR, ¿verdad? Ya lo conocemos, que es 3 segundos. Entonces, este 2 convierte en 12 a este 6 y nos queda 12 metros es igual a la aceleración por 3 segundos al cuadrado. Si nosotros realizamos las operaciones, nos va a quedar que A es igual a 9 metros, perdón, a 12 metros sobre 9 segundos cuadrados. Si lo ponemos en términos de fracciones, nos queda 4 tercios, bueno, fracción reducida, 4 tercios de metros sobre segundo al cuadrado. En decimales es 1.33333333, etcétera, periódico, metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Así ya tenemos resuelto este problema de, digamos, una banda transportadora de cajas. Hemos indicado que las cajas viajan sobre la barra transportadora con aceleración constante. Ok. Ahora tenemos un problema también un poquito más elaborado. Posiblemente en el álgebra se refleje, pero no tiene tampoco ninguna ecuación nueva detrás. Entonces vamos a ver. Tenemos dos automóviles, como estos que están aquí. Se aproximan uno hacia el otro en carriles adyacentes. Y resulta que en t igual a 0, es decir, en el tiempo inicial, el automóvil A lo vamos a situar en P. En P, al que consideraremos como nuestro origen de coordenadas. Este punto va a ser nuestro origen de coordenadas. ¿Ok? Y el otro automóvil, la camioneta verde, va a estar en 1 kilómetro. ¿Ah? Entonces, las velocidades van a ser BA de 108 kilómetros sobre hora y V sub B de menos 63 kilómetros sobre hora. Esto, el signo, porque va en dirección, digamos, negativa horizontal y este va en dirección positiva horizontal. Por eso los signos. Ojo, estas velocidades son las velocidades iniciales. Las velocidades en las que se encuentran en la posición que hemos mencionado. Bien. Entonces, ahora, se sabe que el coche rojo va a pasar por el punto Q, que se encuentra a 1 kilómetro, después de 40 segundos. Y que el coche B o la camioneta B va a pasar por el punto P después de 42 segundos. ¿Ok? Entonces, se tiene que determinar las aceleraciones tanto del automóvil A como del automóvil B, el tiempo que los vehículos, o mejor dicho, el instante en el que se cruzan, es decir, uno va al lado del otro. Recuerden que van en carriles adyacentes, no van a chocar.
y la rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad de la camioneta verde o del automóvil B. Ok, entonces vamos a hacer algunas anotaciones. Ya sabemos, la velocidad inicial de A, 108 km/h, la velocidad inicial de B, menos 63 km/h. La posición inicial de A, 0, porque ahí hemos definido nuestro origen. Y si este es el origen, entonces se encuentra a 1 kilómetro del origen. Por tanto, la posición inicial del automóvil B es 1 kilómetro. Con esta información podemos escribir la ecuación o la función de desplazamiento o de posición del automóvil A. Entonces va a ser XA igual a la aceleración A por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial A por el tiempo. De la misma forma, para la ecuación del automóvil B, ¿verdad? Escribimos los datos que ya conocemos. Y listo. Ahora, vamos a utilizar la información que nos dice el problema. En t igual a 40 segundos, estos 40 segundos los vamos a convertir a horas porque la información de las velocidades las tenemos en horas. Estos 40 segundos van a ser 1 sobre 90 hora. Bien. Entonces, en t igual a 1 sobre 90 hora, la posición del automóvil A es la posición que antes tenía el automóvil B, que es 1 kilómetro. Bien, entonces ya conocemos la posición, que es 1 kilómetro. La aceleración la queremos conocer y el tiempo, que es de 40 segundos o 1 sobre 90 horas al cuadrado sobre 2 más 108 kilómetros sobre hora, 1 sobre 90 hora. Hacemos esas operaciones. Resolvemos para la aceleración, ¿verdad? Y obtenemos este valor. Este va a ser nuestro valor de la aceleración. Vean que es negativo. Eso significa que mientras la velocidad inicial va a la derecha, la aceleración es hacia la izquierda. Por tanto, ese automóvil está frenando, porque la velocidad inicial y la aceleración tienen direcciones contrarias. Por tanto, decimos que está frenando. Ok, entonces ya encontramos una de las aceleraciones que nos piden. Ahora, la otra información. En 42 segundos, que podemos representar como 7 sobre 600 hora, el automóvil verde o la camioneta va a estar en el origen, ¿verdad? En el punto P, en el origen. Si esta información la llevamos a nuestra ecuación, ahí está, ¿verdad? Pues nos va a quedar esto que tenemos aquí. El tiempo, la velocidad inicial, negativa, porque va a la izquierda, y la posición inicial, que es de 1 kilómetro. Si nosotros resolvemos para la aceleración, nos va a quedar este valor. ¿Cómo lo resolvemos? Pues como ustedes le dicen, despejando. ¿Ok? Entonces, hagan las operaciones, no son más complicadas. No son nada complicadas, entonces es un buen ejercicio. Es decir, si quieren entender y resolver por sí solos este tipo de problemas, el álgebra para encontrar esta aceleración no debe ser una complicación. Ok, así que hagan paso por paso. Entonces, así tenemos que esta va a ser la función de posición para el automóvil A y esta va a ser la función de posición para el automóvil B. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué tiene que ocurrir para que los vehículos estén uno al lado del otro? Bueno, pues la posición horizontal debe ser la misma. Ya tenemos las posiciones o las expresiones de las posiciones y entonces lo que tenemos que hacer es igualarlas, ¿verdad? Pedir, o mejor dicho, imponer la condición de que sean iguales
porque eso significará que los automóviles están uno al lado del otro. Recuerden, no chocan porque van en diferentes carriles, solo que son adyacentes. Entonces, esto es XA y esto va a ser XB. Expresamos todo de un solo lado del signo de igualdad y entonces nos va a quedar esto que tenemos aquí. Bien, en donde esta cantidad t no la conocemos, pero esta ecuación es de la forma ax cuadrada más bx más c. Vean, constante por t cuadrada más otra constante por t más un término independiente, y eso es igual a 0. Nuevamente, como en el ejemplo anterior, donde se quedó como ejercicio que ustedes realizaran la operación, ahora ustedes deben de resolver esta ecuación y van a obtener un valor, bueno, van a obtener de hecho dos valores para el tiempo. Uno positivo y uno negativo. Como estamos hablando de mecánica clásica, no consideraremos que los signos negativos en los tiempos tengan algún sentido físico. Y vamos a decir que la solución a nuestro problema la da el tiempo con signo positivo, que es aproximadamente de 20.8 segundos. Ojo, ¿qué hicimos aquí? Resolvimos la ecuación de segundo grado con la fórmula general. Bien. Y eso nos llevó a obtener este resultado. Bien. Finalmente, ¿cuál es la velocidad del vehículo B o del automóvil B en ese tiempo, en el tiempo en el que uno está al lado del otro? Pues simplemente escribimos la expresión para la velocidad. Acuérdense que la expresión para la velocidad es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ya conocemos la aceleración, que la tenemos, y conocemos la velocidad inicial. El tiempo también lo conocemos porque es el tiempo que acabamos de obtener. Simplemente evaluamos en ese tiempo, ¿verdad? Aquí lo estamos indicando. Aquí, ojo, recuerden, no se está multiplicando. Estamos indicando que se evalúa la función de velocidad en el tiempo de 20.8 segundos. ¿Ok? Entonces, la velocidad en 20.8 segundos es igual a esta resta que tenemos aquí, o a esta suma algebraica de números negativos. De manera que la velocidad del segundo vehículo o del vehículo B, cuando pasa uno al lado del otro, será de menos 85.52 kilómetros sobre hora. Ojo, el signo salió negativo por cómo es que situamos nuestro diagrama, cómo es que nosotros hicimos, digamos, la elección de nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos nuestros problemas, los ejemplos que queríamos aquí mostrar. Entonces, espero que les haya servido y que le estén entendiendo. Si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto conmigo. Ya no he agregado, pero en algunos de los otros videos tiene mi correo electrónico. Los que son mis estudiantes tienen mi número de WhatsApp y pueden contactarme con confianza. Saludos y espero que se encuentren muy bien.